Hola, tómate tu cafecito y prepárate para escuchar relatos reales y ficciones basadas en hechos reales que aún cabalgan entre la historia y la leyenda. Este es un relato basado en la historia de Jack London. Se llama Un hombre digno de confianza. Y empieza de la siguiente manera. Todos los cabos habían sido soltados y el Seattle número 4 estaba alejándose lentamente de la orilla. En su cubierta se apilaban la carga y los equipajes, por entre los cuales hormigueaba una heterogénea muchedumbre de indios, perros, mineros, traficantes y buscadores de oro. La mayor parte de la población de Dawson estaba reunida en la orilla despidiéndose, cuando la quilla del buque empezó a hendir el agua. El clamor de las despedidas se hizo ensordecedor. En aquel preciso instante, todo el mundo empezó a recordar los mensajes finales de despedida y a gritarlos en voz alta, desaforada, a través de la faja de agua cada vez más ancha. Louis Bonder, acariciándose el amarillento bigote con una mano y agitando lánguidamente la otra en dirección a sus amigos de la orilla, recordó repentinamente algo y salió disparado hacia la barandilla. ¡Oh, Fred! Aulló. ¡Oh, Fred! El Fred en cuestión erguía un poderoso par de hombros por encima de la muchedumbre reunida en la orilla y trató de captar el mensaje de Louis Bonder. Este tenía el rostro enrojecido a causa de su inútil vociferación, y la faja de agua entre el buque y la orilla se hacía cada vez más ancha. Capitán Scott! Gritó, volviéndose hacia la cabina del piloto. ¡Detenga el barco! Las enormes ruedas chirriaron y luego se detuvieron. Todas las manos a bordo del buque y en la orilla se aprovecharon de aquella tregua para un intercambio final de despedidas. Los esfuerzos de Louis Bondel por hacerse oír resultaron más inútiles que nunca, y el barco se deslizó lentamente corriente abajo, y el capitán Scott tuvo que poner de nuevo las ruedas en marcha. Su cabeza desapareció en el interior de la cabina del piloto, y un momento después reapareció detrás de un gran megáfono. Ahora, el capitán Scott tenía una voz notable, potencia, y él, cállese, que lanzó a la multitud de la cubierta y de la playa, podía haber sido oído en la cumbre del monte Musselheide y la propia Klein Lake City. Aquella reprimenda oficial procedente de la cabina del piloto extendió una película de silencio sobre el tumulto. Ahora diga usted lo que tenga que decir, ordenó el capitán Scott. Dígale a Fred Churchill, está ahí en la orilla, que vaya a ver a MacDonald. En su caja de seguridad hay un maletín que me pertenece. Dígale que lo recoja y lo traiga cuando venga. En medio de un profundo silencio, el capitán Scott transmitió el mensaje a través del megáfono.
Atención, Fred Churchill, vaya a ver a McDonald. En la caja de seguridad hay un maletín. Pertenece a Louis Bondel. Es muy importante. Tráigalo cuando venga. ¿Comprendido? Churchill agitó una mano para dar a entender que había comprendido. En realidad, si MacDonald, que se encontraba a media milla de distancia, hubiera abierto su ventana, lo habría oído también. El tumulto de las despedidas creció de nuevo y el barco reemprendió la marcha, remontando el Yukon. Bondel y Churchill agitaron sus manos en afectuosa y definitiva despedida. Esto sucedía a mediados de verano, en otoño. W. H. Wallis remontó el Yukon con 200 peregrinos que regresaban a casa. Entre ellos estaba Churchill, en su camarote metido en el saco de la ropa. Se hallaba el maletín de Louis Bondel. Era un maletín pequeño de cuero. Y lo desmesurado de su peso, unas 40 libras, tenía intrigado a Churchill. El hombre que ocupaba el camarote contiguo llevaba un tesoro, un polvillo de oro oculto también entre sus ropas, y él y Churchill llegaron a un acuerdo para turnarse en la vigilancia. Mientras uno de ellos iba a comer, el otro montaba guardia delante de los dos camarotes. Cuando Churchill deseaba jugar una partida, el otro hombre montaba guardia, y cuando el otro hombre deseaba rebajar su alma, Churchill leía periódicos atrasados de 4 meses, sentado en una silla de tijera colocada entre dos puertas. Todos los indicios denotaban que el invierno llegaría antes de lo previsto, y el problema que se discutía desde el alba hasta el atardecer, y a veces incluso hasta más tarde, era de que si conseguirían llegar a su destino antes de que las aguas se helaran, o si se verían obligados a abandonar el barco y continuar el camino a pie sobre el hielo. Se producían retrasos enojosos. Por 2 veces las máquinas del barco se averiaron y tuvieron que ser arregladas chapuceramente, en tanto que las nevadas se hacían más frecuentes, como para advertirles de la inminencia del invierno. El W. H. Wallis intentó hasta 9 veces ascender los rápidos de Five Finger con sus estropeadas máquinas, y cuando finalmente lo consiguió, llevaba un retraso de 4 días sobre el itinerario previsto. El problema que entonces se planteó fue el de saber si el buque Flora les esperaría o no encima del Box Canyon. La extensión de agua entre la cabeza de Box Canyon y el pie de los rápidos de White Horse no era navegable para los buques del calado del W. H. Wallis, y los pasajeros tenían que ser transbordados a una embarcación más pequeña para completar su viaje. En aquella región no había teléfonos, y en consecuencia no existía la posibilidad de informar al Flora que el Wallis llegaría con 4 días de retraso, pero llegaría. Cuando el Wallis llegó a Whitehorse, se encontraron de que el Flora le había esperado durante 3 días, pero que finalmente se había marchado solo unas horas antes. También se enteraron de que permanecía anclada en Tally Spots hasta las 9 de la mañana del domingo.
En aquel momento eran las 4 de la tarde del sábado. Los peregrinos celebraron una reunión a bordo. Había una gran canoa. Petersburg conseguiría el puesto de policía de Lake Bennett. Los peregrinos acordaron responsabilizarse de su entrega. A continuación, pidieron voluntarios. Se necesitaban 2 hombres dispuestos a alcanzar el Flora. Inmediatamente surgieron numerosos voluntarios. Entre ellos se encontraba Churchill, el cual se ofreció voluntario antes de ocurrírsele pensar en el maletín de Bondel. Cuando pensó en él, empezó a acariciar la esperanza de que no resultaría uno de los elegidos. Pero un hombre que se había hecho famoso como capitán de un equipo universitario de rugby, como presidente de un club atlético y como poseedor de unos hombros descomunales, no tenía derecho a eludir el honor. La elección recayó sobre él y sobre un gigantesco alemán, Nick Antonsen. Mientras un grupo de peregrinos con la canoa a hombros cruzaban la cubierta, Churchill corrió a su camarote, volcó en él sobre el suelo el contenido del saco de ropa y cogió el maletín con la intención de confiárselo al hombre del camarote contiguo. Luego pensó que el maletín no era suyo y que no tenía derecho a depositarlo en manos ajenas. De modo que decidió llevárselo y cargó con él. Cuando se encaminaba a la canoa, cambiándose con frecuencia el maletín de una mano a otra, pensó si en realidad no pesaba más de 40 libras. Los 2 hombres partieron a las 4:30 de la tarde. La corriente del Mile River era tan impetuosa que apenas podían utilizar los remos. Los esfuerzos que tenían que hacer para dominar la pequeña embarcación resultaban agotadores. Antonsen trabajaba como el gigante que era, incansablemente, dirigido por el poderoso cuerpo y el indomable cerebro de Churchill. Ni una sola vez se detuvieron a descansar. Adelante, adelante y siempre adelante. Soplaba un fresco viento que helaba sus manos, obligándoles a golpearlas una contra otra de cuando en cuando para hacer afluir de nuevo la sangre a sus entumecidos dedos. Cuando se hizo de noche, se vieron forzados a confiar en la suerte. La canoa volcó repetidas veces y los 2 hombres tuvieron que hacer inauditos esfuerzos para enderezarla, nadando en las aguas frías. La primera vez que ocurrió esto, Churchill se vio obligado a bucear durante casi media hora para recuperar el maletín. Aleccionado por la experiencia, lo ató a la canoa. Mientras la embarcación flotara, estaría a salvo. Antonsen miró el maletín de reojo y al amanecer empezó a hacer preguntas acerca de él, pero Churchill no le dio ninguna explicación. Los retrasos y los percances fueron innumerables. Perdieron más de 2 horas tratando de cruzar uno de los rabiones. La canoa se negaba a avanzar y cada vez era rechazada hacia atrás por la indomable fuerza de la corriente. Finalmente consiguieron cruzar el rabión, por pura casualidad. En el punto donde la corriente era más rápida, la embarcación escapó al control de Churchill y fue a estrellarse contra una escarpadura de la orilla. Churchill
consiguió agarrarse a la roca con una mano y sujetar con la otra la canoa, hasta que Antonsen salió del agua. Entonces empujaron la embarcación hasta la orilla y se tendieron a descansar. Tras el breve reposo, arrastraron la canoa hasta más allá del peligroso rabión. El amanecer les cogió bastante lejos, pero a partir de aquel momento su avance fue algo más rápido. A las 9 de la mañana del domingo pudieron oír los pitidos del Flora, anunciando su partida. Y cuando, una hora más tarde, llegaron a Tegispots, divisaron la columna de humo que surgía del Flora, en ruta, ya hacia el sur. El capitán Jones, de la policía montada, acogió y alimentó a un par de hombres que el terrible viaje había convertido en dos guiñapos. Y más tarde declaró que aquellos dos hombres poseían el apetito más voraz que había observado nunca. Luego se tendieron a descansar junto a la estufa y se quedaron profundamente dormidos. 2 horas después, Churchill se levantó llevando el maletín de Bundle, el cual había utilizado como almohada. Despertó a Antonsen y los dos hombres regresaron a la canoa para iniciar la persecución del Flora. Nunca se sabe lo que puede ocurrir, replicó Churchill, cuando el capitán Jones trató de hacerle ver lo descabellado de la empresa. Una avería en las máquinas o algo por el estilo. Voy a atrapar al Flora y hacerle regresar en busca de los muchachos. En el largo Teigis soplaba un viento helado. La canoa se veía envuelta en olas enormes. Uno de los hombres tenía que achicar continuamente el agua, en tanto que el otro cuidaba de los remos. El avance resultaba sumamente dificultoso. Estaban empapados en agua helada y no podían permitirse el menor descanso. Aquella noche, en la desembocadura del lago y en medio de una inmensa tormenta de nieve, alcanzaron el Flora. El aspecto de los dos hombres era lastimoso. Churchill parecía un salvaje. Llevaba la ropa hecha jirones. En su rostro se acusaban los efectos del esfuerzo realizado durante 24 horas. Sus manos estaban tan hinchadas que no podía cerrar los dedos. Y en cuanto a sus pies, era una verdadera agonía mantenerse sobre ellos. El capitán del Flora se mostró reacio a regresar a White Horse. Churchill insistió una y otra vez, pero el capitán era un hombre testarudo. Finalmente observó que no ganaría nada regresando, ya que el único buque que había en Antenian iba a hacerse a la mar, y el martes por la mañana, y que el Flora no podía efectuar el viaje de regreso a Whitehorse y recoger a los peregrinos a tiempo para que pudieran embarcar en el Adernian. ¿A qué hora sale el Adernian?, preguntó Churchill. El martes a las 7 de la mañana. Bien, dijo Churchill. Usted regresará a Whitehorse, nosotros nos adelantaremos para advertir a la Adernian. Entonces se había quedado dormido en la canoa y no se dio cuenta de lo que había ocurrido hasta que la embarcación fue sacudida por una enorme ola y oyó que Churchill le gritaba en medio de la oscuridad: «¡Atiende a los remos! ¿Quieres que zozobremos?» Al amanecer les encontró en Caribou Crossing. El viento había amainado y Antonsen estaba demasiado
rendido para manejar un remo. Churchill arrimó la canoa a la orilla y los dos hombres se tumbaron a dormir. Churchill tomó la precaución de doblar un brazo debajo del peso de su cabeza. Cada 5 o 10 minutos, un intenso dolor en el brazo le despertaba. Entonces consultaba su reloj y doblaba el otro brazo debajo de la cabeza. Al cabo de 2 horas, despertó Antonsen y reemprendieron la marcha. El lago Burnett, de 30 millas de longitud, estaba tranquilo como una balsa de aceite, pero no tardó en levantarse una fuerte brisa meridional que agitó endiabladamente las aguas. Se vieron obligados a repetir la lucha que habían sostenido en el Teigis. Antonsen, completamente agotado, no podía con su alma, y la mayor parte del trabajo corrió a cargo de Churchill. A primera hora de la tarde llegaron al puesto de policía situado en la desembocadura del Bennett. Churchill trató de ayudar a Antonsen a salir de la canoa, pero no lo consiguió. Escuchó la pesada respiración del agotado gigante. Y al pensar en lo que todavía le esperaba, envidió al durmiente. Antonsen podía quedarse allí y dormir tranquilamente, pero él tenía que llegar a Chilcoot a tiempo para advertir a Athenian. Le esperaba la parte más difícil de su viaje y casi lamentó la fortaleza de su cuerpo a causa de los tormentos que podía infligirle aquella misma fortaleza. Churchill arrimó la canoa a la orilla, cogió el maletín de Bundle y se encaminó al puesto de policía. A orillas del lago hay una canoa consignada a ustedes desde Davison, informó el oficial que le abrió la puerta. Y adentro de ella hay un hombre casi muerto. No es nada grave, solo está agotado. Cuiden de él. Yo tengo que marcharme enseguida. Adiós. Quiero alcanzar el Aldein. Un puente de piedra unía el lago Bennett con el lago Lindenburn y Churchill lo recorrió al trote. Un trote muy penoso, pero apretó los dientes y siguió y obligó a mantenerlo a pesar del inconveniente que representaba el maletín de Bundle. Churchill se lo pasaba continuamente de una mano a otra. Luego se lo colocó debajo del brazo. Más tarde se lo cargó al hombro. Apenas podía sostenerlo en sus hinchados dedos y se le cayó varias veces. Una de las veces, al cambiárselo de mano, escapó de sus entumecidos dedos y cayó delante de él, haciéndole tropezar y caer violentamente al suelo. Cuando llegó al otro extremo del puente, compró unas cuerdas y ató con ellas el maletín. También alquiló una lancha que le llevara hasta el extremo superior del lado de Linderman, donde llegó a las 4 de la tarde. El Athenian saldría el día siguiente, a las 7 de la mañana. Día se encontraba a 28 millas de distancia en lo alto del Chilcoot. Churchill se sentó a ajustarse las raquetas para la larga ascensión y despertó. Se había quedado dormido en el mismo instante de sentarse. Aunque su sueño apenas duró 30 segundos, temió que la próxima vez su sueño fuera más prolongado, de modo que terminó de ponerse las raquetas de pie. Aún así, por un instante temió quedarse dormido. Estuvo a punto de caer.
y tuvo que realizar un poderoso esfuerzo para rehacerse. Sacudió enérgicamente la cabeza varias veces a fin de disipar las brumas que invadían su cerebro. El carromato de Jack Burns estaba a punto de salir hacia el lago Crater y Churchill fue invitado a montar en una mula. Sí, fue obligado a montar en una mula. Burns quiso cargar el maletín en otro animal, pero Churchill insistió en conservarlo en su propia cabalgadura. Pero se adormiló y el maletín insistió en deslizarse a uno y otro lado, obligándole a despertar continuamente. Luego, al atardecer, la mula que montaba Churchill dio un traspiés y cayó, arrojando al jinete y el maletín sobre las rocas. Después de esto, Churchill marchó a pie, o mejor dicho, se tambaleó por la caricatura de camino, conduciendo a la mula por el ronzal. Unos desagradables olores procedentes de ambos lados del camino hablaban de los caballos que habían muerto durante las avalanchas provocadas por el descubrimiento del oro. Pero a Churchill no le importaba. Estaba demasiado soñoliento. Sin embargo, cuando llegaron al lago Long, se había recobrado de su modorra y en el lago Deep se decidió a confiarle el maletín a Burns. A partir de aquel momento, y ya la claridad de las estrellas no perdió la vista a Burns. Tenía que velar por la seguridad de aquel maletín. El lago Crater, Burns se detuvo para pasar la noche y Churchill, colgándose el maletín a la espalda, inició la penosa ascensión. Por primera vez se dio cuenta de lo cansado que estaba. Gateó y se arrastró como un cangrejo, agobiado por el peso de sus miembros. Cada vez que levantaba un pie, tenía que realizar un verdadero esfuerzo. Le parecía estar lastrado con plomo, como un buzo. En cuanto al maletín de Bondel, resultaba increíble que 40 libras pudieran pesar tanto. Le aplastaba como una montaña, y Churchill recordaba con incredulidad el año anterior, cuando había trepado por aquella misma pendiente con 150 libras a la espalda. Si aquella carga pesaba 150 libras, el maletín de Wonder pesaba al menos 500. Para ascender al Chicot no había ningún camino, no había más que un caos de rocas desnudas y de enormes peñas. Resultaba imposible orientarse en medio de la densa oscuridad reinante. Y los esfuerzos que hasta entonces había realizado Churchill no eran nada en comparación con los que tuvo que llevar a cabo para alcanzar la cima. Cuando lo consiguió, caía una intensa nevada y el viento soplaba de un modo implacable. Afortunadamente, encontró una cabaña semi-derruida y se introdujo en ella. Allí encontró e hirvió unas cuantas patatas y media docena de huevos. Cuando cesó de nevar y amainó el viento, Churchill inició el casi imposible descenso, tropezando a cada paso y encontrándose a menudo en el último momento en el borde de paredes rocosas que se erguían sobre unos abismos cuya profundidad era imposible calcular. A media bajada, el hielo volvió a nublarse y en medio de una oscuridad total, Churchill resbaló y rodó durante un centenar de pies, hasta aterrizar magullado y ensangrentado en el fondo de una cavidad ancha y poco profunda.
El hedor de los caballos muertos era casi insoportable. La cavidad estaba situada muy cerca del camino, y los trajinantes tenían la costumbre de dejar caer en ella sus caballos heridos y moribundos. El hedor era tan intenso que Churchill se sintió acometido por unas violentas náuseas y, como en una pesadilla, empezó a arrastrarse para salir de allí. Al cabo de un rato recordó el maletín de Bonnet. Había caído en la cavidad con él. Las cuerdas se habían roto sin que se diera cuenta. Churchill tuvo que retroceder y por espacio de media hora se arrastró sobre sus manos y rodillas en el pestilente agujero. Encontró y contó 17 caballos muertos y un caballo todavía vivo al que remató con su revólver. Antes de dar con el maletín, echando una ojeada retrospectiva a una existencia que no había carecido para él de dificultades y de proezas, se dijo a sí mismo que el regresar en busca del maletín era el acto más heroico que había llevado a cabo en toda su vida. Tan heroico que estuvo 2 veces a punto de desmayarse antes de arrastrarse fuera del nauseabundo osario. Cuando hubo descendido hasta el Escales, la mole del Chicot había quedado atrás y el camino se hizo más fácil. No porque fuese un buen camino, desde luego, pero al menos era transitable, y Churchill hubiera podido recorrerlo con cierta rapidez de no haber estado tan agotado y de no haber sido por el maletín de Bondel. En el estado de agotamiento en el que se hallaba, representaba para Churchill la prueba final. Apenas podía sostenerse en pie, de modo que el peso adicional del maletín bastaba para hacerle caer en cuanto tropezaba con alguna piedra. Y cuando no tropezaba con una piedra, chocaba contra una rama invisible en la oscuridad, y el peso del maletín que llevaba atado a la espalda le hacía caer hacia atrás. Su mente estaba obsesionada con la idea de que si se le escapaba el Adenian, o sea, el barco, sería por culpa del maletín. En realidad, en su conciencia no había más que 2 cosas: el maletín de Bondel y el Adenian. Solo sabía esas 2 cosas, y llegó a identificarlas en algún oculto rincón de su cerebro, con una terrible misión, en cumplimiento de la cual llevaba varios siglos luchando y viajando. Andaba y se tambaleaba como en un sueño. Una parte del sueño fue su llegada a Sitcam. Entró en un salón, desató las cuerdas de sus hombros y empezó a dejar caer el maletín a sus pies. Pero el maletín se desprendió de sus hinchados dedos y cayó al suelo con un pesado golpe que no pasó inadvertido para 2 hombres que estaban a punto de marcharse. Churchill se bebió un vaso de whisky. Le dijo al camarero que le llamara al cabo de 10 minutos y se sentó con los pies sobre el maletín y la cabeza apoyada en las rodillas. Estaba tan agotado que cuando el camarero le llamó necesitó otros 10 minutos y enseguida un segundo vaso de whisky para aclarar un poco la bruma que invadía su cerebro y desentumecer sus músculos. ¿Qué? Ese no es el camino, le gritó el camarero, y luego salió corriendo detrás de él para indicarle por dónde se iba, a Canyon City. Un resto de lucidez agazapado en su conciencia le advirtió a Churchill que la dirección era correcta y, todavía como un sueño, tomó el camino del cañón,
Repentinamente experimentó la sensación de que se aproximaba un peligro y de un modo casi inconsciente empuñó su revólver. Sumergido en su sueño, vio dos hombres que se erguían delante de él y oyó que le daban el alto. Su revólver disparó 4 veces y Churchill vio los fogonazos y oyó las explosiones de los revólveres de aquellos hombres. Se dio cuenta también de que uno de los disparos había hecho blanco en su cadera. Vio caer a un hombre y cuando el otro arremetió contra él, le aplastó la cara con la culata del revólver. Luego dio media vuelta y echó a correr. Poco después emergió del sueño para encontrarse a sí mismo caído a un lado del camino. Su primer pensamiento fue para el maletín. Estaba todavía atado a su espalda. Estaba convencido de que lo que había ocurrido era un sueño, hasta que echó mano a su revólver y descubrió que había desaparecido. A continuación notó un agudo dolor en su cabeza y al llevarse allí la mano, la retiró llena de sangre. Era una herida superficial, pero era una herida. Churchill se despertó del todo y echó a andar pesadamente hacia Canyon City. Encontró a un hombre con una riata de caballos y un carromato que accedió a llevarle por $20. Churchill se metió en el carromato y se quedó dormido sin desatarse el maletín de la espalda. El camino era muy pedregoso y el vehículo se bamboleaba continuamente. Pero Churchill dormía tan profundamente que ni siquiera el estampido de una bala de cañón hubiera sido capaz de despertarle. El conductor lo sacudió y lo despertó de un modo salvaje y aulló en su oído que el Adeanian había partido ya. Churchill contempló el puesto vacío, su expresión desconcertada. Sobre el Shanghai se dividía una columna de humo, dijo el hombre. Churchill tenía los ojos demasiado hinchados para ver algo a aquella distancia, pero dijo: es el Adeanian, necesito un bote. El conductor era un hombre servicial y encontró un esquife y un hombre para manejar por $10 pagados por adelantado. Churchill pagó y le ayudaron a subir al esquife. Hacerlo por sí mismo estaba más allá de sus fuerzas. Se encontraba a 6 millas de Shanghái y Churchill alimentó la esperanza de que podría aprovechar el trayecto para dormir. Pero el hombre del esquife no sabía bogar y Churchill se vio obligado a empuñar los remos y luchar durante unos cuantos siglos más. Nunca había conocido unas 6 millas tan largas y tan penosas. Le dolía terriblemente todo el cuerpo y sus miembros estaban cada vez más entumecidos. A una orden suya, el hombre del esquife cogió el achicador y le arrojó agua helada al rostro. El Adeanian estaba levando anclas cuando llegaron a su altura y Churchill había llegado al final de sus fuerzas. «Esperen, esperen», gritó roncamente. «Un mensaje importante, esperen». Luego dejó caer la barbilla sobre su pecho y se quedó dormido. Cuando media docena de hombres empezaron a izarle hasta el barco, Churchill se despertó y agarró el maletín del mismo modo que un náufrago se agarra a una tabla. Una vez en cubierta, se convirtió en motivo de horror y de curiosidad. De las ropas que llevaba al salir de Whitehorse, no quedaba más que
no quedaban más que unos harapos y su cuerpo no estaba en mejores condiciones. Había viajado durante 55 horas en condiciones espantosas. En aquel periodo de tiempo había dormido 6 horas y había perdido 20 libras de peso. Su rostro, sus manos y su cuerpo estaban cubiertos de magulladuras y de arañazos y apenas podía ver. Trató de mantenerse en pie, pero fracasó en su intento, derrumbándose sobre la cubierta, aferrado al maletín y comunicando su mensaje. Y ahora llévenme a la cama, terminó. Comeré cuando me despierte. Le atendieron con todos los honores, transportándole en compañía del maletín de Bondel a la cámara nupcial. No era el camarote más amplio y más lujoso del barco, pero permaneció dormido durante 2 vueltas enteras de la saeta del pequeño reloj. Y cuando los 200 peregrinos de White Horse subieron a bordo, acababan de bañarse y afeitarse, y se disponía a comer. Cuando el Athenian llegó a Seattle, Churchill se había recuperado del todo y desembarcó con el maletín de Bondel en la mano. Se sentía orgulloso de aquel maletín. Era una prueba palpable de su integridad y de que podía confiar en él. Se encaminó directamente a la casa de Bondel. Se alegró mucho de verle, le estrechó afectuosamente las manos y le hizo pasar al interior de su casa. Muchas gracias, viejo, ha sido muy amable en traérmelo, dijo Bondel cuando Churchill le entregó el maletín. Lo depositó cuidadosamente sobre una especie de diván y empezó a atosigar a preguntas al recién llegado. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo están los muchachos? ¿Qué ha sido de Bill Smithers? Continúa del Bishop en Pierce. ¿Vendió mis perros? Tiene usted muy buen aspecto. ¿En qué barco ha venido? Churchill contestó pacientemente todas las preguntas hasta que transcurrió media hora y se produjo la primera pausa en la conversación. ¿No cree usted que sería mejor que le echara una mirada?, sugirió señalando el maletín con un gesto. Oh, todo está perfectamente, respondió Bondel. Tengo plena confianza en Mitchell. Preferiría que le echara un vistazo, insistió Churchill. Cuando entrego una cosa, me gusta saber que ha llegado en perfectas condiciones. Siempre hay la posibilidad de que alguien pueda haberlo tocado mientras yo estaba dormido, o algo por el estilo. No hay nada importante, viejo, respondió Bondel con una amplia sonrisa. Nada importante, repitió Churchill con voz desmayada. Luego habló en tono decidido. Bondel, ¿qué hay en ese maletín? Quiero saberlo. Luis Bondel le miró con una expresión entre asombrada y divertida. Salió de la habitación y regresó con un manojo de llaves. Abrió el maletín y sacó de su interior un revólver Colt del 44. A continuación sacó unas cuantas cajas de munición para el revólver y varias cajas de cartuchos de Winchester. Churchill cogió el maletín y comprobó que estaba vacío. El revólver estaba oxidado, dijo Bondel. Debe de haber estado expuesto a la lluvia. Sí, respondió Churchill, está completamente oxidado. Creo que he sido un poco descuidado. Se puso en pie y salió de la casa. 10 minutos después, Bondel salió y le encontró en los escalones del porche, sentado
con los codos apoyados en las rodillas y la barbilla entre las manos, contemplando fijamente un punto indeterminado del espacio. Había cumplido su misión.